Comentario 3. La tiranía del Partido Comunista Chino. Cuando se habla de tiranía, la mayoría de los chinos piensa en Qin Shi Huang, el primer emperador de la dinastía Qin, cuyo régimen opresivo quemó libros filosóficos y enterró vivos a eruditos confucianos. El duro trato de Qin Shi Huang hacia su pueblo derivaba de su política de apoyar su mandato con todos los recursos bajo el cielo. Su política tenía 4 aspectos principales: una tributación excesivamente alta, malgastar recursos humanos en proyectos para glorificarse a sí mismo, tortura brutal bajo leyes duras, castigar a los familiares y vecinos de los infractores y controlar las mentes de las personas mediante la quema de libros y asesinando a eruditos. Actualmente, la violencia y el abuso del PSC son aún más severos que las de la tiránica dinastía Qin. Mao Zedong, el primer líder del PSC de la República Popular China, lo expresó de manera categórica. ¿De qué puede alardear el emperador Qin Shi Huang? Él solo mató a 460 eruditos confucianos, pero nosotros asesinamos a 46.000 intelectuales. Hay gente que nos acusa de practicar una dictadura como la del emperador Qin Shi Huang y nosotros lo admitimos. Encaja con la realidad. Es una pena que no nos den el crédito suficiente, así que tenemos que hacerlo nosotros mismos. Repasemos los arduos 55 años que lleva China bajo el régimen del PSC. Examinemos cómo, luego de hacerse del poder, el PSC utilizó el aparato del Estado para ejecutar un genocidio de clases sociales enteras, usando los principios de la lucha de clases, y cómo el PSC logró instalar su propio reino del terror mediante la revolución violenta. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong declaró en la plaza de Tiananmen que el PSC había tomado el poder mediante la revolución violenta. Habiendo sufrido varias décadas de guerra, el pueblo chino celebró este momento pensando que la nación china se encaminaría hacia la prosperidad a partir de entonces. A través de la historia, han habido grupos políticos que cometieron asesinatos masivos en guerras sangrientas con el fin de tomar el poder. Pero después de llegar al poder, las matanzas a gran escala generalmente terminaban y la gente podía vivir una vida normal, de paz y estabilidad. El pueblo chino no esperaba que para el PSC, tomar el poder era solamente el primer paso de una larga marcha de 10.000 li. Lo que vino después fue la estricta posesión que ejerce el espíritu malvado del PSC sobre el país y sobre el pueblo, manipulando y controlando a la gente para mantener el poder, mientras que monopoliza y absorbe la riqueza de la sociedad. Por lo tanto, a partir del día en que el PSC tomó el poder, lanzó una serie organizada y planeada de luchas, tanto internas como externas, tales como la lucha de clases, la lucha por la trayectoria y la lucha ideológica, mediante las cuales se trataba, por un lado, de eliminar sistemáticamente a los disidentes de los distintos estratos y grupos, y por el otro lado, extender la organización del partido hasta alcanzar a la unidad más pequeña de la sociedad. El PSC no solo aniquila los cuerpos físicos de la gente, sino que también destruye sus espíritus y suprime todos los pensamientos y creencias que no concuerdan con los del Partido Comunista, forzando a que la gente en el país se convierta en esclavos obedientes de su dictadura tiránica. El PSC procura alcanzar su meta de tener control social absoluto. Primero, reforma agraria, eliminar la clase terrateniente. Solo 3 meses después de la fundación de la China comunista, el PSC lanzó un programa de reforma agraria. La población rural fue clasificada en diferentes categorías y clases sociales. Más de 20 millones de habitantes rurales de todo el país fueron catalogados como terratenientes, campesinos ricos,
reaccionarios o malos elementos. Estos nuevos desterrados sufrieron la discriminación, la humillación y la pérdida de sus derechos civiles. El eslogan del partido, "La tierra para el que la trabaja", estaba dirigido a fomentar el lado egoísta de los campesinos sin tierra y los impulsaba a luchar contra los terratenientes y a obviar las implicancias morales de sus acciones. Con el objetivo de eliminar a la clase terrateniente, durante la reforma agraria, cerca de 100.000 terratenientes fueron asesinados. En ciertas áreas, el PSC y los campesinos mataron a familias enteras de terratenientes. Tampoco las mujeres y los niños pudieron escapar de la muerte. Al mismo tiempo, ya que la reforma agraria alcanzaba lugares remotos y poblados por minorías étnicas, las organizaciones del PSC también se expandieron rápidamente, estableciendo comités y representaciones del partido en cada pueblo y aldea. Los comités locales difundían las instrucciones del Comité Central del PSC y eran la primera línea de las luchas de clases. Mientras tanto, el PSC lanzaba su primera campaña de propaganda en la que afirmaba que el presidente Mao es el gran salvador del pueblo y que solo el PSC puede salvar a China. Durante la reforma agraria, los campesinos sin tierra obtuvieron lo que querían, pues regía la política del PSC de beneficiarse sin trabajar y robar sin preocuparse por las consecuencias. Los campesinos pobres sintieron que se habían beneficiado al seguir al partido y por lo tanto estaban agradecidos y aceptaron la propaganda del PSC de que el partido trabajaba por el interés de la gente. Pero los días felices de la tierra para el que la trabaja duraron poco. En septiembre de 1951, Mao Zedong propuso la primera reunión nacional de cooperativas. A pesar de que las investigaciones mostraban que los campesinos no tenían entusiasmo en formar cooperativas, los departamentos del partido dentro de los diferentes niveles del gobierno, incluyendo los pueblos, poblados rurales y aldeas, promovieron el sistema de las cooperativas como objetivo político del partido. Impusieron una serie de prácticas a los campesinos, como los grupos de ayuda mutua, las cooperativas primarias, las cooperativas avanzadas y las cooperativas populares, usando el término "mujeres con los pies atados" para referirse a aquellos que eran lentos. El PSC, año tras año, aumentó la presión sobre los campesinos para que se lanzaran al socialismo. 乡亲们，咱们芳草地这2年的风风雨雨，给大伙儿擦亮了眼睛。不搞互助合作，就是死路一条啊！咱们贫下中农要按照毛主席的指示组织起来，奔社会主义，这才是一条金光大道啊！ A fines de 1952, había más de 8.3 millones de cooperativas en las áreas rurales de China. Para fines de 1956, casi todos los campesinos se habían incorporado a cooperativas. En el movimiento cooperativista, el grupo colectivo ahora se apoderaba de la tierra, del ganado y de las herramientas agrícolas, que se convirtieron en la propiedad colectiva, y todos los beneficios que los campesinos habían recibido durante la reforma agraria les fueron quitados. El Partido Comunista pronto comenzó a implementar un control central sobre el comercio de cereales, algodón y aceite, excluyendo del mercado a principales productos agrícolas. Esto, además del sistema de registro de residencia, condujo a la pérdida total de la libertad de los campesinos. Los campesinos no podían abandonar su comuna ni su brigada, no podían ir a la ciudad a trabajar o a vivir, no podían comprar cereales en el granero estatal, y sus hijos no podían asistir a la escuela en la ciudad. Los hijos de los campesinos solo podían ser campesinos. A partir de entonces, los residentes rurales se convirtieron en ciudadanos de segunda clase.
Durante la Gran Hambruna 1959-1961, los campesinos ni siquiera tenían derecho a entrar en la ciudad para mendigar alimentos, y con sus vías de escape totalmente bloqueadas, decenas de millones de campesinos murieron de hambre. Esta fue una tragedia espantosa sin precedentes en la historia de la civilización humana. En la reciente era de reformas económicas, mientras una cantidad de personas se enriquecieron, los 900 millones de campesinos solo mejoraron levemente sus ingresos y su condición social durante los primeros 5 años, luego de que el sistema de contratación por familia reemplazara a las comunas populares. Debido a la estructura de precios del PSC que favorecía las materias primas industriales por sobre los productos agrícolas, así como también una carga excesiva de impuestos, los campesinos cayeron nuevamente en la pobreza. Datos de la agencia de noticias Xinhua indican que desde 1997 los ingresos de las principales áreas de producción de grano y los ingresos de la mayoría de las familias rurales han permanecido sin cambios o incluso han disminuido, mientras que los gobiernos rurales locales han establecido mayores impuestos y tasas. La brecha de ingresos entre la población urbana y rural creció enormemente, y la desigualdad económica continúa en aumento. Los campesinos que han ingresado a las ciudades como trabajadores asalariados reciben los salarios más bajos y carecen de cualquier tipo de beneficio social que sí disfrutan sus contrapartes de la ciudad. Detrás de la fachada de una situación económica brillante, se oculta la explotación despiadada de los campesinos y la evidente violación de sus derechos de supervivencia. El PSC se apoyó en los campesinos para tomar el poder, pero hoy los campesinos son quienes más se sacrifican y tienen la carga más pesada de la sociedad china. Las políticas rurales del PSC siempre han tenido como objetivo mantener su propio control, en vez de representar a los campesinos y preocuparse por su bienestar. Segundo, reformas en el comercio y la industria. Eliminar la clase capitalista. Durante las reformas industriales y comerciales que comenzaron a inicios de la década de 1950, el PSC afirmaba que la clase capitalista y la clase trabajadora eran esencialmente diferentes. La primera era la clase explotadora y la segunda la clase no explotadora y antiexplotadora. Según esta lógica, la clase capitalista nació para explotar y no dejaría de hacerlo hasta su desaparición. Solo podía ser eliminada, no reformada. Bajo esta premisa, el PSC utilizó el asesinato y el lavado de cerebros para transformar a los capitalistas y a los comerciantes. El PSC recurrió al método de respaldar a los obedientes y deshacerse de los rebeldes. Si uno entregaba sus activos al Estado y apoyaba al partido, era considerado solo un problema menor entre la población. Si uno no apoyaba o se quejaba de la política del PSC, era catalogado como reaccionario y se convertía en blanco de la dictadura despiadada del PSC. Durante el reinado del terror que acompañó a estas reformas, todos los capitalistas y empresarios entregaron sus activos. Muchos de ellos no pudieron soportar la humillación y se suicidaron. Shen Yi, alcalde de Shanghái, en aquella época preguntaba todos los días, ¿cuántos paracaidistas tuvimos hoy?, en referencia al número de capitalistas que se habían suicidado ese día.
tirándose de lo alto de un edificio. De esta manera, en pocos años, el PSC eliminó por completo la propiedad privada en China. 1月15日，北京市率先宣布进入社会主义。北京各界20多万人在天安门广场集会，庆祝社会主义改造胜利完成。 Mientras llevaba a cabo sus programas de reforma agraria e industrial, el PSC impulsó movimientos masivos de persecución, como la represión de los contrarrevolucionarios, las campañas de reforma del pensamiento, limpieza de la camarilla anti-PSC, encabezada por Gao Yan y Rao Xushe, e investigación del grupo contrarrevolucionario de Hu Feng, la campaña de los 3 anti, la campaña de los 5 anti, y otras persecuciones a contrarrevolucionarios. 薄一波同志明确地指出了反贪污、反浪费、反官僚主义运动的性质、方针和政策。反贪污、反浪费、反官僚主义的斗争，本质上就是反对资产阶级腐化暴露思想的斗争，也就是。 El PSC usó estos movimientos para perseguir a incontables cantidades de inocentes. En cada campaña política, el PSC movilizaba plenamente al aparato estatal, junto con los comités y las ramas mayores y menores del partido. 3 miembros del partido formaban un pequeño grupo de combate que se infiltraba en todos los barrios y aldeas. Estos grupos eran ubicuos y no dejaban una sola piedra sin levantar. Esta extensa red de control, heredada de las redes de unidades del PSC utilizada dentro del ejército en los años de guerra, jugó un papel crucial desde entonces en los movimientos políticos de años posteriores. 不久以前，这里还是一片废墟，现在几千工人在高空和地下日夜不停地工作着，他们的劳动和智慧迅速地改变着鞍钢的面貌。 Incluso los trabajadores, nombrados por el PSC como una clase que conduce a todas las otras, no pudieron escapar del destino de ser engañados y despojados. Mientras que promete protegerlos en la enfermedad, en la vejez y en la muerte, el PSC ha mantenido un sistema de salarios bajos para los trabajadores. Los trabajadores ancianos difícilmente tienen algún seguro médico o ahorros para su vejez. Luego de la revolución cultural, el PSC transfirió los problemas económicos causados por sus propios errores políticos a los trabajadores. En nombre de la reforma económica, el PSC retiró todas las promesas de bienestar a los trabajadores. Después de que el PSC vendiera las empresas estatales una tras otra, incontables trabajadores perdieron sus trabajos. Debido a que el servicio médico comenzó a comercializarse luego de que el gobierno abandonara su responsabilidad hacia la sociedad, los trabajadores no se atreven a ir a los hospitales cuando están enfermos. Luego de que el cuidado de la vejez se transfirió a la sociedad, los trabajadores jubilados que viven con sus magras jubilaciones apenas tienen suficiente para comprar comida. En este proceso de deterioro de los trabajadores, sin embargo, los líderes del PSC en los distintos niveles se han apropiado de la propiedad estatal. Luego de la sangrienta transferencia de la propiedad privada a la pública en los primeros años, ahora tenemos una transferencia sangrienta similar de la propiedad pública hacia manos privadas. Estos dos crímenes, opuestos por naturaleza, ambos han sido cometidos por el PSC en apenas 50 años. Tercero, persecución a las religiones y grupos religiosos. En 1950 el PSC instruyó a sus gobiernos locales para que prohibieran todos los credos religiosos y sociedades secretas no oficiales, afirmando que esos grupos feudales clandestinos eran meras herramientas de los terratenientes, los campesinos ricos, los reaccionarios y los agentes secretos del KMT. En esta persecución que se extendió por todos los pueblos y ciudades de China, el gobierno atacó a las organizaciones cristianas, católicas, taoístas y budistas, etiquetándolas como supersticiosas. El PSC ordenó a todos los integrantes de iglesias, templos y sociedades religiosas que se registraran en las agencias gubernamentales y que se arrepintieran de su pertenencia a dichos grupos. No obedecer implicaba severos castigos.
En 1951, el gobierno promulgó leyes formalmente amenazando que los que continuasen sus actividades en grupos religiosos no oficiales podrían ser condenados a prisión perpetua o a la pena de muerte. Este movimiento persiguió a un gran número de personas de buen corazón y respetuosas de la ley que creían en Dios. Las estadísticas muestran que el PSC persiguió al menos a 3 millones de creyentes y miembros de grupos no oficiales. Una parte de ellos fue asesinada. El PSC allanó casi todos los hogares del país y realizó interrogatorios masivos de sus miembros, incluso destrozando estatuas del dios de la cocina, venerado tradicionalmente por los campesinos chinos. Las ejecuciones reforzaban el mensaje del PSC de que la ideología comunista era la única ideología legítima y la única fe legítima. Pronto surgió la noción de creyentes patrióticos. La Constitución solo protegía a los creyentes patrióticos. La realidad era que, cualquiera que sea la religión que uno creyera, había un solo criterio posible: seguir las instrucciones del PSC y saber que el partido está por encima de todos los credos. Si eras cristiano, el partido era el dios del dios cristiano. Si eras budista, el partido era el maestro Buda del maestro Buda. Entre los musulmanes, el partido es el Alá de Alá. En cuanto al lama viviente del budismo tibetano, el partido intervenía y decidía por sí mismo quién era el lama viviente. El partido no deja otra opción que decir y hacer lo que el PSC te exige decir y hacer. Todos los creyentes son forzados a cumplir con los objetivos del PSC mientras mantienen sus creencias solo de manera formal. Si uno no lo hace así, será el blanco de las persecuciones y de la dictadura del PSC. Más de 20.000 cristianos realizaron una encuesta entre los 560.000 cristianos de iglesias hogareñas en 207 ciudades y 22 provincias de China. Descubrieron que de quienes asistían a las iglesias hogareñas, 130.000 eran vigilados por el gobierno. Hacia 1957, el PSC había asesinado a más de 11.000 practicantes religiosos y muchos más habían sido arrestados arbitrariamente y despojados de su dinero. Al eliminar a la clase terrateniente y a la clase capitalista y perseguir a grandes cantidades de personas creyentes y respetuosas de la ley, el PSC despejó el camino para que el comunismo se convirtiera en la religión única de China. Cuarto, el movimiento antiderechista, un lavado de cerebro en todo el país. En 1956, un grupo de intelectuales húngaros formó el Círculo Petőfi, que organizaba foros y debates críticos al gobierno húngaro. El grupo impulsó una revolución nacional en Hungría, que fue aplastada por los soldados soviéticos. Mao Zedong tomó este suceso húngaro como una lección. En 1957, el PSC usó el lema «Dejar que broten 100 flores y que debatan 100 escuelas de pensamiento» y convocó a los intelectuales chinos y a otros grupos para ayudar al PSC a rectificarse. El propósito de Mao era exponer los elementos antipartido entre la gente. En su carta a los jefes provinciales del PSC, a principios de 1957, Mao Zedong reveló que su motivo era encantar a las serpientes para que salieran de sus cuevas, incitándolas a expresar sus opiniones libremente. El PSC estimulaba a la gente a hablar y prometía que no habría represalias. El partido no tirará de las trenzas, no golpeará con palos, no les colocará sombreros ni se ajustarán cuentas luego del otoño, lo que significaba que el partido no buscaría culpables, no realizaría
realizaría ataques, no pondría etiquetas ni buscaría revancha. Sin embargo, pronto el PSC lanzó un movimiento antiderechista, declarando a 550.000 personas como derechistas. De estas, 270.000 perdieron su empleo y 230.000 recibieron la clasificación de derechistas intermedios o elementos antisocialistas anti-PSC. Alguien resumió las estratagemas políticas de persecución del PSC en 4 puntos. Encantar a las serpientes para que salgan de sus cuevas, inventar crímenes, atacar por sorpresa y castigar con una única acusación. Atacar sin piedad en nombre de la salvación del pueblo, obligar a la autoincriminación y colocar las etiquetas más severas. ¿Cuáles fueron los discursos reaccionarios que causaron que tanto derechistas y anticomunistas sufrieran el exilio durante casi 30 años en áreas remotas de la nación? Las 3 principales teorías reaccionarias, los blancos de las agresiones generales e intensivas del PSC, eran unos discursos de Loa Longyi, Xiang Boyuan y Xu Wanpeng. Echemos una mirada más de cerca a sus opiniones y sugerencias. Loa Longyi sugirió formar una comisión conjunta del PSC con varios partidos democráticos para investigar las desviaciones de las campañas 3 anti y 5 anti y en las purgas de reaccionarios. El propio Consejo de Estado solía requerir a la Conferencia Consultiva Política y al Congreso Popular sus observaciones y comentarios, y Xiang Boyuan sugirió que la Conferencia Consultiva Política y el Congreso Popular fueran incluidos en las instancias de toma de decisiones. Xu Wanpeng sugirió que los no miembros del PSC también tenían buenas ideas, autoestima y sentido de la responsabilidad, no había necesidad de asignar a un miembro del PSC a lo largo del país como jefe de cada unidad de trabajo, grande o pequeña, o inclusive en los equipos de cada unidad de trabajo. Tampoco era necesario que todo asunto, grande o pequeño, tuviera que hacerse según el criterio de los miembros del PSC. Los 3 expresaron su voluntad de seguir al PSC y ninguna de sus sugerencias excedía los límites marcados por las famosas palabras del crítico y escritor Lu Xun. Maestro, su ropa está sucia, por favor, quítesela y la lavaré por usted. Estos derechistas solo habían expresado docilidad, obediencia y respeto. Ninguno de los tildados como derechistas sugirió derrocar al PSC, al igual que Loa Longyi, Xiang Boyuan y Xu Wanpeng. Todo lo que hicieron fue aportar críticas constructivas. Pero precisamente por estas sugerencias, decenas de miles de personas perdieron su libertad y millones de familias sufrieron. Lo que siguió fueron más movimientos, como sincerarse con el PSC, desenmascarar a los extremistas, la nueva campaña de los 3 anti, enviar intelectuales al campo para que hagan trabajos físicos y capturar a los derechistas que se escaparon la primera vez. Quien no coincidiera con el líder de cada lugar de trabajo, especialmente con los secretarios del partido, era etiquetado de anti-PSC. El PSC sometería a estos ofensores a la crítica constante y enviaría a los ofensores más graves a campos de trabajo o reubicaría a sus familias en zonas rurales. A los hijos se les prohibía asistir a la universidad o alistarse en el ejército. Tampoco podían solicitar empleo en ciudades o pueblos. Las familias perdían su seguridad laboral y los servicios de salud pública. Se convertían en miembros inferiores entre los campesinos y en marginales, aún entre los ciudadanos de segunda clase. Luego de la persecución a los intelectuales, algunos intelectuales desarrollaron una doble personalidad. Siguieron de cerca al Sol Rojo, es decir, a Mao, y se convirtieron en los intelectuales estables de la corte del PSC, haciendo o diciendo lo que el PSC solicitara. Otros se volvieron indiferentes y temerosos de hablar sobre asuntos políticos. Los intelectuales chinos, quienes tenían tradicionalmente un fuerte sentido de responsabilidad hacia su nación, fueron silenciados, como si Su Xiu entrara en el campo de Zhao. Quinto, el gran salto adelante, inventando falsedades para probar la lealtad del pueblo. Después del movimiento antiderechista, China comenzó a temerle a la verdad. Todos se reunían a escuchar mentiras y a inventar historias.
se evadía y se encubría la verdad con calumnias y rumores. El gran salto adelante fue un ejercicio colectivo de la mentira a nivel nacional. 广东连县新浦乡田北社放出中稻亩产6万多斤的大卫星，广西环江县又发出中稻亩产13万斤的卫星来。这下子，使一些观潮派也跟着喊出了“人有多大胆，地有多大产，今世庄稼汉，赛过活神仙”。 La gente de toda la nación, bajo la dirección del espectro malvado del PSC, hizo muchas cosas ridículas. Tanto los mentirosos como sus víctimas fueron ambos traicionados. En esta campaña de mentiras y de acciones ridículas, el PSC impuso su energía violenta y maléfica en el mundo espiritual del pueblo chino. En ese tiempo, mucha gente cantaba la canción que promovía el gran salto adelante. Soy el gran emperador de Jade, soy el rey dragón, puedo mover montañas y ríos, aquí vengo yo. Nuevas políticas eran anunciadas cada año. ¿Cómo alcanzar una producción de granos de 75.000 kilogramos por hectárea, duplicar la producción de acero, superar a Gran Bretaña en 10 años y a los Estados Unidos en 15 años? Pero las políticas siempre fallaron. Como resultado, una gran hambruna golpeó a China, dejando hambre, muerte e indignación en todo el país. Durante el 8º Congreso del Comité Central del PSC, que tuvo lugar en Lushan en 1959, ninguno de los participantes se opuso a la opinión del general Peng Dehuai de que el gran salto adelante, impulsado por Mao Zedong, era absurdo. Sin embargo, para los delegados en la reunión, apoyar o no la política de Mao Zedong marcaba la línea entre la lealtad y la traición. En otras palabras, marcaba la línea entre la vida y la muerte. En un relato de la historia china, cuando Yao Cao decía que un ciervo era un caballo, él conocía la diferencia entre un ciervo y un caballo, pero a propósito decía que un ciervo era un caballo para manipular a la opinión pública y expandir su propio poder. Él quería que la gente lo siguiera ciegamente, sin atreverse a oponerse. En el 8º Congreso del Comité Central del PSC, como resultado, Peng Dehuai fue forzado a firmar una resolución en la que se autocondenaba y se expulsaba a sí mismo del gobierno. De igual modo, en los últimos años de la Revolución Cultural, incluso Deng Xiaoping fue obligado a prometer que nunca apelaría a la decisión del gobierno de removerlo de sus cargos. Sexto, la revolución cultural. La posesión maligna pone al mundo patas arriba. En 1966 se desató en China una nueva ola de violencia. Y un ciclón de terror rojo se extendió como un dragón enloquecido o un caballo salvaje sin estribos, haciendo temblar las montañas y congelando los ríos. El escritor Xin Miu describió a la revolución cultural en términos sombríos. Fue un verdadero desastre sin precedentes. El PSC encarceló a millones por su asociación con un miembro familiar del acusado. Asesinó a millones de personas, destrozó familias, transformó a niños en matones y villanos. Quemó libros, derribó edificios antiguos y destruyó antiguas tumbas de intelectuales, cometiendo todo tipo de crímenes en nombre de la revolución.
según cifras conservadoras, ubican el número de muertes no naturales durante la Revolución Cultural en 7.730.000 muertes. La gente suele pensar erróneamente que la violencia y las masacres de la Revolución Cultural ocurrieron bajo un estado de anarquía durante los movimientos rebeldes y que fueron los guardias rojos y los rebeldes quienes cometieron los asesinatos. No obstante, miles de anuarios oficiales publicados por los condados chinos indicaban que el pico máximo de muertes no naturales durante la Revolución Cultural no tuvo lugar en 1966, cuando los guardias rojos controlaban la mayoría de las organizaciones del gobierno, ni en 1967, cuando los rebeldes pelearon entre varios grupos armados, sino en 1968, cuando se establecieron distintos niveles de comités revolucionarios y Mao recuperó el control del país. La violencia durante la Revolución Cultural no se originó del comportamiento extremo de los guardias rojos y los rebeldes, sino de las políticas del PSC y de los gobiernos regionales. En agosto de 1966, los guardias rojos expulsaron a los residentes de Beijing que habían sido clasificados en movimientos anteriores como terratenientes, campesinos ricos, reaccionarios, malos elementos y derechistas, y los enviaron a las zonas rurales. Las estadísticas disponibles muestran que más de 34.000 hogares fueron inspeccionados y que más de 85.000 residentes de Beijing fueron expulsados de la ciudad y enviándolos de regreso al lugar de donde vinieron sus padres. Guardias rojos de todo el país replicaron esas acciones, expulsando a más de 400.000 residentes urbanos a las zonas rurales. Incluso los funcionarios de alto rango del partido, si sus padres eran terratenientes, enfrentaban el exilio al campo. En realidad, el PSC planeó la campaña de expulsión aún antes del comienzo de la Revolución Cultural. El exalcalde de Beijing, Pan Yin, declaró que los habitantes de Beijing deberían tener una ideología tan pura como paneles de vidrio y cristales. En otras palabras, todos los residentes con malos antecedentes de clase serían expulsados de la ciudad. En mayo de 1966, Mao ordenó a sus subordinados proteger la capital y se estableció un equipo de trabajo en la ciudad dirigido por Yu Yanzhen, Yan Changgu y Xie Fushou. Una de las tareas de este equipo fue utilizar a la policía para expulsar a los residentes de Beijing con malos antecedentes de clase. Esta historia sirve para aclarar por qué el gobierno y los departamentos de policía no solo intervinieron, sino que apoyaron a los guardias rojos en los allanamientos de hogares y en la expulsión de más del 2% de los residentes de Beijing. El ministro de Seguridad Pública, Xie Fushou, le pidió a la policía que no interfiriera con el accionar de los guardias rojos, sino que además les brinden asesoramiento e información. Los guardias rojos fueron utilizados por el PSC para llevar a cabo una acción planificada. Y después, a fines de 1966, los guardias rojos fueron abandonados por el PSC. Muchos fueron etiquetados como contrarrevolucionarios y fueron encarcelados. A otros se les envió al campo junto con jóvenes capitalinos para reformar sus pensamientos mediante trabajos forzados. La organización de los guardias rojos del oeste de la ciudad, que había encabezado la expulsión de residentes, fue establecida bajo el cuidado de los líderes del PSC. La orden para incriminar a los guardias rojos se emitió luego de ser revisada por el secretario general del Consejo de Estado. Luego de la expulsión de los residentes con malos antecedentes de clase en Beijing, en las zonas rurales se lanzó otra ronda de persecución de malos elementos. El 26 de agosto de 1966 se transmitió un discurso de Xie Fushou durante una reunión de trabajo de la Fuerza de Policía de Danshin,
Xie ordenó a la policía que asista a los guardias rojos en buscar los hogares de las 5 clases negras. Las 5 clases negras eran los terratenientes, campesinos ricos, los reaccionarios, los malos elementos y los derechistas. La policía brindó asesoramiento e información y ayudó a los guardias rojos en sus operativos. La infame masacre de Danshin ocurrió bajo las instrucciones directas del Departamento de Policía. Los organizadores fueron el secretario del partido y el director del departamento de policía, y los asesinos eran mayoritariamente milicianos, quienes ni siquiera dejaron con vida a los niños. Durante la Revolución Cultural, muchas personas lograron ingresar al PSC debido a su buen comportamiento durante este tipo de masacres. Estadísticas de la provincia de Guangxi, por ejemplo, muestran lo siguiente. Más de 9.000 personas fueron admitidas en el partido inmediatamente después de haber matado a alguien. Más de 20.000 cometieron asesinato después de haber sido admitidos dentro del partido. Y otros más de 19.000 miembros del partido estuvieron involucrados de una manera u otra en asesinatos. Estas cifras de una sola provincia indican que cerca de 50.000 miembros del PSC participaron en asesinatos. Durante la Revolución Cultural, la teoría de clases también se aplicaba a las golpizas. La teoría sostenía que los malos se lo merecían si eran golpeados por los buenos. Era honorable para una persona mala golpear a otra persona mala. Era un malentendido si una persona buena golpeaba a otra persona buena. Esta y otras teorías de Mao se difundieron ampliamente durante los movimientos rebeldes. La violencia y el asesinato se propagaron, siguiendo la lógica de que los enemigos de clase se merecían cualquier tipo de violencia contra ellos. Desde el 13 de agosto hasta el 7 de octubre de 1967, milicianos en el condado de Daogan, provincia de Hunan, masacraron a miembros de la organización Viento y Trueno de Shanjian y aquellos de las 5 clases negras. La matanza duró 66 días y se extendió a 468 brigadas de 36 comunas populares en 10 distritos, asesinando a más de 4.500 personas en más de 2.700 familias. En toda la prefectura, que incluía los 10 distritos, un total de 9.093 personas fueron asesinadas, de las cuales el 38% pertenecían a las 5 clases negras y el 44% eran sus hijos. La víctima de mayor edad tenía 78 años y la más joven tenía apenas 10 días de vida. Esto es solo un caso de violencia en una pequeña área durante la Revolución Cultural. En Mongolia Interior, después de que se estableciera el Comité Revolucionario, a principios de 1968, el movimiento de purga de clases y la purga del Partido Popular Revolucionario provocaron la muerte de más de 350.000 personas. En 1968, decenas de miles de personas en la provincia de Guangxi participaron en la matanza masiva de la facción pública conocida como la Organización 4.22, asesinando a más de 110.000. Los asesinos que dirigieron y llevaron a cabo estas matanzas fueron mayormente los militares, policías, milicianos armados y miembros clave del PSC y de la Liga Juvenil Comunista. El objetivo de la Revolución Cultural fue establecer al comunismo como la religión única y exclusiva que domine a todo el país, controlando no solo al Estado, sino la mente de cada individuo. La Revolución Cultural llevó al PSC y al culto a la personalidad de Mao Zedong a su apogeo. La teoría de Mao debería ser usada para dirigir todo, y la visión de una sola persona debía incluirse en las mentes de decenas de millones. La Revolución Cultural, de un modo sin precedentes y que jamás será igualado, no especificaba lo que no se podía hacer. En su lugar, el partido enfatizaba lo que sí se podía hacer y cómo hacerlo. Todo lo que excediera a ese límite no se podía hacer o ni siquiera ser considerado. Durante la Revolución Cultural, todo el país practicaba un ritual casi religioso.
pedir instrucciones al partido por la mañana y rendirle cuentas por la noche, saludar al líder Mao varias veces al día y desearle longevidad ilimitada, y pronunciar plegarias políticas todos los días. Casi todas las personas que sabían leer debían escribir autocríticas e informes de pensamiento. Los axiomas de Mao se recitaban frecuentemente. Combate ferozmente cualquier pensamiento egoísta. Ejecuta las órdenes del partido, sea que las entiendas o no. Aun cuando no las comprendas, ejecútalas de todas formas, y tu entendimiento se profundizará durante el proceso de la ejecución. Solo se permitía adorar a un único Dios, y ese Dios era Mao, y solo se permitía estudiar una sola escritura, las enseñanzas de Mao. Pronto, el endiosamiento de Mao llegó a tal grado que la gente no podía comprar comida en los comedores si no pronunciaba primero alguna cita de Mao o hacía un saludo a Mao. Cuando hacía compras, tomaba el autobús o llamaba por teléfono, uno tenía que citar alguna de las citas de Mao, aunque fuera totalmente irrelevante. En estos rituales de adoración, la gente se mostraba fanática o cínica. En cualquiera de los dos casos, ya estaban bajo el control del espectro perverso del comunismo. Crear mentiras, aceptar las mentiras y depender de las mentiras se convirtió en el estilo de vida de la gente de China. Séptimo, la era de reforma y apertura económica, la violencia aumentando con el tiempo. La Revolución Cultural fue un periodo caracterizado por el derramamiento de sangre, matanzas, sufrimiento, pérdida de la conciencia y la confusión entre lo correcto y lo incorrecto. Después de la Revolución Cultural, la cúpula del PSC cambió sus banderas frecuentemente. El gobierno cambió de mando 6 veces en 20 años. La propiedad privada se restableció en China. Se ampliaron las diferencias entre las ciudades y las zonas rurales. El área desértica se expandió con rapidez. Los ríos continuaron secándose y se incrementó el uso de las drogas y la prostitución. Todos los crímenes contra los que el PSC juró luchar ahora están permitidos nuevamente. El control político del PSC continúa apoyándose en la filosofía de lucha y violencia del Partido Comunista. El corazón despiadado del PSC, su naturaleza traicionera, sus acciones perversas y su capacidad para llevar al país a la ruina no dejaron de crecer. Bajo la dictadura del PSC, el sistema legal, los medios de comunicación, la educación y la implementación de políticas se han convertido en herramientas del PSC para ejercer la violencia y engañar a la gente. Bajo la influencia del confucianismo, el pueblo chino tradicionalmente ha valorado la benevolencia y la rectitud, usando el respeto para persuadir a la gente en vez de recurrir al castigo y a las leyes. En ese caso, desaparecen los pleitos. Es decir, si en lugar de perfeccionar un sistema legal educáramos a la gente con principios morales, la gente será pacífica y nadie necesitaría involucrarse en demandas legales. Por supuesto, cuando la gente no puede alcanzar un estándar moral lo suficientemente elevado, se crearán leyes para reprimir el comportamiento incorrecto y para mantener el orden social. Los antiguos chinos consideran la ley como el instrumento del nivel más bajo para el mantenimiento moral, puesto que el derecho penal trata con personas carentes de virtudes, en lugar de gente buena con rectitud moral. Ahora que tenemos leyes, todas las personas deben seguirlas sin apartarse de ellas, sin importar que sean funcionarios o ciudadanos comunes. Sí, por otro lado, como dice el dicho chino,
Los funcionarios pueden iniciar una fogata mientras que a los ciudadanos comunes no se les permite encender ni una vela. O en otras palabras, si los mismos funcionarios son los primeros en violar las leyes, entonces ¿cómo puede continuar utilizando el nombre de la ley para gobernar sobre la gente? Bajo control del PSC, el sistema legal chino se ha convertido en su herramienta. Aquellos en el poder hacen la ley, pero ellos mismos la transgreden. Al implementar la ley, los funcionarios del PSC apartan a aquellos que tienen opiniones diferentes, pero ellos son indulgentes. Juegan con la ley en vez de usarla para disciplinarse. La ley se ha convertido en el palo usado por el PSC para castigar a la gente y a los disidentes. Esto es un crimen contra el cielo y la humanidad. Aparentemente rectas, las regulaciones legales del PSC son usadas para controlar a la buena gente mientras protegen a los funcionarios corruptos. Las mentiras y las calumnias publicadas en los diarios y difundidas por la televisión ayudaron en gran medida a ejecutar las políticas del PSC en todos los movimientos anteriores. Los medios nacionales acatarían de inmediato la orden del partido. Cuando el partido quiso iniciar el movimiento antiderechista, por ejemplo, los medios de toda China reportaron los llamados crímenes de los derechistas. Cuando el partido quiso establecer las comunas populares, todos los medios del país comenzaron inmediatamente a alabar las bondades de las comunas populares. Cuando el partido dijo que la protesta estudiantil de 1989 era una revuelta, los medios a lo largo de China insistieron que suprimir la protesta con las armas fue el camino correcto. En el primer mes de la persecución a Falun Gong, las cadenas de radio y televisión difamaron a Falun Gong continuamente en las horas de máxima audiencia para así lavarle el cerebro a la población. Desde entonces, todos los medios han fabricado y difundido repetidamente mentiras sobre Falun Gong. Esto incluye los esfuerzos para incitar el odio nacional hacia Falun Gong, reportando noticias falsas, culpando a los practicantes de Falun Gong de suicidios y asesinatos. En los últimos 5 años, ningún periódico o canal de televisión de China continental ha informado la verdad sobre Falun Gong. El pueblo chino se acostumbró a las noticias falsas. Un periodista veterano de la agencia Xinhua dijo una vez: ¿cómo puedes creer en una noticia de Xinhua? La gente común suele calificar a las agencias de noticias chinas como el perro del partido. Hay una canción popular que dice: es un perro criado por el partido, que cuida la puerta del partido, morderá a cualquiera que el partido le diga que muerda, y lo morderá cuantas veces quiera el partido. Educación. El propósito original de la educación es formar intelectuales que tengan conocimiento y buen criterio. El conocimiento se refiere a la comprensión de la información y detalles acerca de acontecimientos históricos y actuales. El criterio se refiere al proceso de analizar, investigar, criticar y transmitir ese conocimiento, que es, de hecho, un proceso de desarrollo espiritual. Aquellos que poseen conocimiento pero no tienen buen criterio se los considera como ratones de biblioteca. No eran verdaderos intelectuales con conciencia social. Es por esto que en la historia china, los intelectuales con un criterio recto y no aquellos con meros conocimientos han sido altamente respetados. Bajo el control del PSC, sin embargo, el país está plagado de intelectuales que tienen conocimientos, pero que carecen de criterio o que no se animan a ejercerlo. La educación en las escuelas chinas se enfoca en enseñarles a los estudiantes que no hagan nada que el partido no quiere que ellos hagan. Bajo el gobierno del PSC, todas las escuelas deben enseñar política e historia del PSC utilizando libros de textos estandarizados. Los maestros no creen en el contenido de estos libros.
pero el partido les obliga a enseñarlo en contra de su voluntad. Los estudiantes tampoco creen lo que dicen los textos ni sus maestros, pero tienen que memorizar todo para poder aprobar los exámenes. Recientemente se incluyeron preguntas sobre Falun Gong en los exámenes de fin de curso y de ingreso a las universidades y escuelas secundarias. Los estudiantes que no saben las respuestas modelo, redactadas por el partido, no obtienen buenas calificaciones para ingresar a las mejores escuelas. Si un estudiante se atreve a decir la verdad, se lo expulsa inmediatamente del establecimiento y pierde toda oportunidad de acceso a la educación formal. En el sistema educativo estatal, debido a la influencia de los periódicos y las políticas del gobierno, se toman como verdades muchos dichos y frases, y se han vuelto muy conocidas entre todos los chinos. Como por ejemplo, la cita de Mao que dice: debemos abrazar lo que nuestro enemigo rechaza y rechazar lo que nuestro enemigo apoya. El efecto negativo llega a todos lados. Ha envenenado el corazón de la gente, reemplazando a la benevolencia y destruyendo el principio moral de vivir en paz y en armonía. En 2004, el Centro Informativo de China analizó una encuesta realizada por China Sinanet, el principal portal de Internet en idioma chino, y el resultado reveló que casi el 85% de los jóvenes chinos están de acuerdo con abusar de mujeres, niños y prisioneros durante una guerra. El dato es sorprendente, pero refleja la mentalidad del pueblo chino, especialmente la de las generaciones más jóvenes, que carece de comprensión acerca del concepto de gobierno benevolente y de la condición humana universal. El 11 de septiembre de 2004, un hombre se volvió loco y acuchilló salvajemente a 28 niños en la ciudad de Suzhou. El 20 del mismo mes, un hombre de la provincia de Shandong atacó con una navaja a 25 estudiantes de escuela primaria. Estos asesinatos provienen del mismo molde de violencia que ha formado el PSC. Implementación de políticas. Los líderes del PSC suelen recurrir a la amenaza y a la coerción para implementar sus políticas. Uno de los métodos que usan es el eslogan político. Durante mucho tiempo, el PSC utilizó el número de afiches colocados como criterio para medir los logros políticos de un funcionario. Durante la Revolución Cultural, Beijing se vio rápidamente inundada por una marea roja de afiches con la consigna "que se vayan los capitalistas del partido gobernante". En el campo, accidentalmente, los carteles quedaron abreviados en "que se vayan los del partido gobernante". Para promover su ley de protección forestal y regulaciones suplementarias, la Dirección Nacional de Bosques, con todas sus estaciones y oficinas de protección forestal, dieron la orden estricta de colocar una cantidad mínima de eslogans. No alcanzar la cantidad estipulada se consideraba incumplir la tarea. En la Administración de Control de Natalidad se podía leer lemas bastante intimidatorios como: si una persona viola la ley, se esterilizará a toda la aldea. Otro: es preferible otra tumba que otro bebé. O, si ella no se hace un aborto como debería, le tiraremos la casa abajo. Si ella no aborta, confiscaremos sus vacas y su arrozal. Había más eslóganes que violaban los derechos humanos y la Constitución, como "dormirá en prisión mañana si no paga sus impuestos hoy". Un eslogan es esencialmente un método para difundir mensajes, pero de manera más directa y reiterativa. Por eso, el gobierno chino usa eslóganes para impulsar sus intenciones políticas, sus deseos y sus planes. Los eslóganes políticos también pueden ser considerados como una manera en la cual el gobierno le habla directamente al pueblo. Sin embargo, en el sistema de eslóganes políticos del PSC se percibe fácilmente el tono de violencia y crueldad. Octavo, lavarle el cerebro a todo el país y convertirlo en una prisión mental. El arma más efectiva que el PSC utiliza para mantener su régimen tiránico es su sistema de control. De un modo altamente organizado, el partido impone una mentalidad de obediencia en cada uno de sus ciudadanos. No importa si el partido se contradice a sí mismo o cambia sus políticas constantemente, mientras pueda organizar una manera de privar a la gente de sus derechos humanos básicos.
los tentáculos del gobierno son omnipresentes. Sea en áreas rurales o urbanas, los denominados comités de calle o municipales gobiernan sobre los ciudadanos. Hasta hace poco tiempo, casarse, divorciarse y hasta tener un hijo, todo requería la aprobación de estos comités. La ideología del partido, su filosofía, sus métodos organizativos, la estructura social, los mecanismos de propaganda y los sistemas administrativos solo sirven para los fines dictatoriales del PSC. El partido, a través de sus sistemas de gobierno, procura controlar los pensamientos y acciones de cada individuo. La brutalidad con la cual el PSC controla a su pueblo no se limita a la tortura física que le inflige. El partido también obliga a los individuos a perder su capacidad de pensar de manera independiente y los convierte en cobardes que solo buscan protección y no se atreven a expresarse. El objetivo del régimen es lavarle el cerebro a todos los ciudadanos para que piensen, actúen y hablen como el partido, y así llevar a cabo sus metas. Un dicho popular dice: la política del partido es como la luna, cambia cada 15 días. No importa la frecuencia con la que el partido cambie sus políticas, todo el pueblo tiene que seguirlas de cerca. Cuando uno es usado como medio para atacar a otros, tiene que agradecer al partido por valorar su fuerza. Cuando uno es atacado, tiene que agradecer al partido por enseñarle una lección. Cuando uno es discriminado por equivocación y luego el partido lo desagravia, tiene que agradecer la generosidad del partido, su apertura mental y su capacidad para corregir errores. El partido impone su tiranía mediante ciclos continuos de alternancia entre la represión y el desagravio. Después de 55 años de dictadura, el PSC ha encarcelado la mente de la nación y también ha delimitado el espacio dentro del cual moverse. Si uno piensa más allá del límite establecido, se considera un crimen. Luego de continuas luchas, la estupidez se valora como sabiduría y ser un cobarde es el único camino para sobrevivir. En una sociedad moderna, donde Internet es la fuente de información más importante, el PSC incluso le pide al pueblo chino que se autodiscipline y que no lea las noticias que provengan del extranjero, ni visite los sitios con palabras clave como derechos humanos o democracia. Hablando de la tiranía del PSC, la gente recordará innumerables movimientos, como la reforma agraria, la supresión de los contrarrevolucionarios, las campañas de los 3 anti y de los 5 anti, los movimientos antiderechista y anti-inclinación derechista, desechar los 4 viejos, la revolución cultural y así sucesivamente. En realidad, China está poseída por el espectro malvado comunista. La tiranía y la persecución no se limitan a los movimientos políticos, sino que han impregnado cada día de cada periodo desde que el PSC tomó el poder. Es solo que durante los movimientos políticos, la persecución se hace más visible. Durante los 55 años de la dictadura del PSC, la persecución se ha convertido en parte del sistema, aumentando periódicamente el terror como medio de control. Esta tiranía, ejercitada a menudo bajo ideales abstractos y pretenciosos como el comunismo y el desarrollo nacional, engaña a la gente fácilmente y hace que llegue a conclusiones incorrectas. En comparación con los crueles emperadores del pasado, cuya extrema corrupción y autoindulgencia trajeron sufrimientos a los ciudadanos comunes, el Partido Comunista puede ser definido sin importar cuán notorios sean sus crímenes, alegando que acciona con bases a ideales y no por ganancias materiales. Poco comprende el pueblo que la tiranía guiada por ideales es la tiranía más cruel de todas. Usando su filosofía de lucha para eliminar a los disidentes y esclavizar los corazones humanos, a fin de establecerse como la única religión bajo el cielo, el PSC se ha convertido en el déspota más cruel del mundo. Al entender esto, podremos reconocer a fondo cómo es la tiranía del PSC. En la historia china,
Todos los líderes benevolentes consideraron que amar, alimentar y educar al pueblo eran las obligaciones del gobierno. La naturaleza humana aspira a la bondad y el gobierno tiene el rol de fomentar esta cualidad innata. Mencio dijo: este es el camino del pueblo. Quienes posean medios de sustento estables tendrán corazones estables, mientras que aquellos sin medios estables carecerán de corazones estables. La educación sin prosperidad no es efectiva. Los líderes tiranos que no han amado al pueblo y que mataron inocentes recibieron el desprecio de la nación. En los 5000 años de historia china, ha habido muchos líderes benevolentes como en épocas antiguas lo fueron el emperador Yao y el emperador Shun, los emperadores Wen y Wu de la dinastía Zhou, los emperadores Wen y Xin de la dinastía Han, el emperador Tan Taizong de la dinastía Tang y los emperadores Kangxi y Xianglong de la dinastía Qing. La prosperidad que gozaron en esas dinastías fue el resultado de que los gobernantes decidieron tomar el camino del Dao celestial, seguir la doctrina del medio y buscar la paz y la estabilidad. La característica de un líder bondadoso reside en emplear a la gente virtuosa y capaz, estar abiertos a opiniones diferentes, promover la justicia y la paz y dar a la gente lo que necesita. De esta manera, los ciudadanos obedecerán las leyes, mantendrán un sentido del decoro, vivirán felices y trabajarán con eficiencia. Echando un vistazo a los asuntos internacionales, solemos preguntarnos qué determina que un Estado prospere o desaparezca. Si bien sabemos que existen motivos para el florecimiento y la caída de una nación, con la profunda tradición de la cultura china y la diligencia y sabiduría del pueblo chino, seguramente veremos el retorno de la paz y la prosperidad a China cuando China se libere del control tiránico del PSC.